Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas, como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Hoy reflexionaremos el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versos del 20 al 26. En este pasaje vamos a contemplar este momento tan especial de Jesús, en el que eleva su oración a Dios Padre, de manera especial por sus discípulos. Una oración que es rezada por Jesús antes de morir, y se le ha llamado a esta oración la oración sacerdotal, porque hay una intercesión de Jesús ante el Padre en favor de los discípulos. Y no solamente para los que están aquí, sino también para el presente y el futuro. Debemos pensar que esta oración de Jesús que dirige a nuestro Padre no es como la oración que nos había enseñado o que enseñó a sus discípulos, la oración del Padre Nuestro. Esta oración de Jesús es una apertura de su corazón. La oración del Padre Nuestro es como un modelo de oración del discípulo, ya que es una oración que Jesús nos da para orar. Pero la oración que hemos escuchado hoy en este capítulo 17 podría considerarse, y como lo han hecho algunos, como el último testamento de Jesús, porque demuestra que en la víspera de su muerte, Jesús provee las necesidades de los discípulos. Esta oración podría estar cargada de desesperación, porque los discípulos han mostrado ser decepcionantes. Aunque Jesús ha intentado prepararles para su muerte y resurrección venideras, ellos no lo han comprendido. Ellos esperan un Mesías con poderes terrenales como el rey David, y no han entendido el carácter tan distinto del ministerio de Jesús. Además, los discípulos son indefendibles y pocos en número. Yo creo que no hay un ejecutivo que encargaría un proyecto significante a un grupo tan pequeño, tan poco distinguido. Pero Jesús deja el futuro de la obra de Dios en sus manos y en las manos de Dios. Esa es la clave aquí, en las manos de Dios. Jesús dejará a los discípulos, pero no solos. El Espíritu Santo les acompañará, les dará fuerza, les guiará. Jesús reza así su oración: como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una sola cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unión de los discípulos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hace posible lo imposible. Este pequeño grupo de personas normales y corrientes pondrá el mundo al revés. Los discípulos están a punto de experimentar un trauma significante con la muerte de Jesús.
Esta oración nos ayuda a comprender el trauma que Jesús ha de experimentar mientras se prepara para dejarles. La pasión de esta oración nos hace pensar que una madre, muriendo, pide por su hijo que ya no puede cuidar. Nos hace pensar en un padre despidiéndose de su hijo que se va a la guerra. Es un llanto del amor perfecto que viene del corazón y es la oración de una fe perfecta. Jesús conoce las debilidades de los discípulos, pero también sabe que Dios los cuidará. Jesús da por hecho que el testimonio de estos discípulos será efectivo. Podemos nosotros, hermanos, ver que cuando estamos en dificultades, cuando una persona nos aqueja, cuando no podemos salir de una situación difícil, complicada, qué bien nos hace que un amigo nos diga: estoy rezando por ti, no te preocupes, confía en Dios. Alguien se da cuenta de nuestra preocupación o dolor y entonces alguien velará por nosotros. Hoy el Evangelio nos descubre a Jesús rezando por nosotros. Y según la carta a los Hebreos, Él vive para interceder. Es para siempre nuestro abogado e intercesor. Esto nos debe de llenar de alegría. Tenemos un amigo fiel que sabe todo lo que nos pasa y siempre reza por nosotros. Situémonos en el lugar de nuestro buen amigo. Él va a ser entregado a la muerte. Él va a perder la vida injustamente y sin embargo no piensa ni en la traición ni en la injusticia de la que será víctima. Piensa en nosotros, los que de generación tras generación creeremos en Él. Y en esos últimos momentos de su estancia con nosotros pide lo fundamental, que lleguemos al fin para el cual se nos ha creado, que es la comunión con Dios. Dice Jesús, que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que estén donde yo estoy, que contemplen tu gloria. Este es nuestro fin, nuestra felicidad, nuestra meta, la plena unión con el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. La eficacia de la oración de Jesucristo depende de nuestra fidelidad a su gracia. ¿Y qué es ser fiel a la gracia? Pues es sencillo, pero también difícil al comienzo. Pero es optar por pasar haciendo el bien, a todos y siempre. Ya sabemos que no nos saldrán todas las cosas siempre bien. Sin embargo, la gracia precede y acompaña cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras opciones. Y confiados en ella, en la gracia de Dios y en la poderosa intercesión de Jesucristo, podemos siempre volver a empezar teniendo como meta la unidad de todos en Dios. El tema dominante en este pasaje del Evangelio es la oración sacerdotal de Jesús en la última cena. Y en esta oración, lo importante es la unidad, que corresponde a la gloria del Hijo reflejada en la Iglesia. Por eso la vida de la Iglesia ha de reflejar el misterio de donación y comunión que constituye la unidad de Dios Trino. Sacramentalmente el amor del Padre, la obediencia y la entrega del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. A la Iglesia, comunidad formada por los discípulos de Jesús y por los que crean en Él, y por el testimonio y la predicación de ellos, Jesús le ha hecho participar de la gloria que ha recibido del Padre. En su cena pide para que puedan contemplar esa gloria en toda su plenitud cuando estén todos unidos con Él junto al Padre. La Iglesia está fundada por reproducir y hacer presente en la historia la obediencia de Jesucristo al Padre, por la cual no vivió para sí, no vino para ser servido, sino para servir, y dio su vida por nosotros. Por eso en el ejercicio de su misión, la Iglesia ha de reproducir ese mismo dinamismo de amor, de entrega, de servicio, que en la persona y actuación de Jesús aparece como la gloria que ha recibido de su Padre. Por lo tanto, el éxito de la labor evangelizadora de la Iglesia pues no reside en la grandeza de sus instituciones y de sus obras,
sino en su capacidad de hacer sentir a la gente el amor con que Jesús amó a su Padre y a sus hermanos. Hoy muchos matrimonios viven con una gran preocupación para conseguir que sus hijos crean. Otros están pensando cómo hacerle para que todos crean en Jesús. Hay una frase en este evangelio que nos llama especialmente la atención: que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea. Miren, hermanos, esta es la única manera de convencer a los hijos y la única manera de convencer a todos los demás. Hacernos uno en Dios para que el mundo crea. Estamos cansados de intentarlo todo. Hemos dado muchos consejos. Otros han exigido que cumplan los mandamientos. Otros hasta obligan a que recen en la familia. Se les obliga a los hijos: vénganse a rezar, recen. Insinuar que se están perdiendo. Invitar a la experiencia de Dios. Esta será la clave. La clave para que crean es la unidad entre todos los hijos de Dios. Pero no es una unión cualquiera. Es la unión en Cristo. Porque no es una unión de cualquier cosa. Es la unión de personas. Queridos hermanos, todos somos hijos del mismo Padre. Jamás dudemos del amor de Dios que se nos ha manifestado como Padre bueno. En la medida en que seamos conscientes de esta plenitud de Dios, en esa medida alcanzaremos la unidad que Él desea para nosotros. Bendiciones, queridos hermanos. Pasen buen día.